Estamos ya preparándonos para la reflexión sobre el Evangelio de este domingo que pertenece ya al 16º domingo del tiempo ordinario y en el que nos vamos acercando a temas muy importantes. Al menos este domingo tocamos la impaciencia del hombre y la calma de Dios. La obra de la creación se inició separando la luz de las tinieblas. El firmamento fue puesto para separar las aguas que están por encima del cielo y aquellas que se encuentran en la tierra. Dijo Dios que existan astros en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. Al término de estas separaciones, el autor sagrado comenta: y vio Dios que todo lo había hecho bien. Desde aquel día el hombre, quizás por el miedo inconsciente a que los opuestos puedan fundirse de nuevo y desencadenar en el caos, se ve instintivamente llevado a erigir vallas y a establecer separaciones entre buenos y malos, entre puros e impuros, entre santos e impíos, entre amigos y enemigos. Algunos textos de la Biblia, interpretados superficialmente, parecen probar semejantes distinciones. Sean para mí santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he separado de los demás pueblos para que sean míos. Levítico 20:26. En el mundo bueno, salido pues de las manos de Dios, la presencia del mal sigue siendo un enigma, un elemento de disgusto y desconcierto que el hombre no soporta, e impaciente como los siervos de la parábola se pregunta: ¿de dónde viene la cizaña? Después se puede dejar llevar por el frenesí de resolver inmediatamente las tensiones que sufre y termina por recurrir a remedios de resolver inmediatamente las tensiones que sufre y termina por recurrir a remedios que son peores que los males a combatir. Se convierte en despiadado e intolerante consigo mismo y con los demás, castiga de tal manera cruel, desencadena guerras santas y es presa fácil de la ira del hombre, no realiza la justicia de Dios. Cometiendo estos dos errores, no acepta serenamente la realidad de este mundo en el que el bien y el mal están destinados a convivir, y confunde el tiempo del crecimiento con el tiempo de la cosecha. Hecha esta ambientación, ahora entramos directamente al Evangelio, que es justamente Mateo 13, 24 al 43. Dice el texto: les contó esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró semilla buena en su campo. Pero mientras la gente dormía, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el tallo brotó y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Fueron entonces los sirvientes y le dijeron al dueño: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿De dónde le viene la cizaña? Les contestó: un enemigo lo ha hecho. Le dijeron los sirvientes: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Les contestó: no, porque al arrancarla van a sacar con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Cuando llegue el momento, diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y en atados échenlos al fuego. Luego recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Les contó otra parábola. El reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo. Es muy pequeña que las demás semillas, pero cuando crece es más alta que otras hortalizas. Se hace un árbol, vienen los pájaros y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la toma,
la mezcla con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Todo esto se lo expuso Jesús a la multitud con parábolas, y sin parábolas no les expuso nada. Así se cumplió lo que anunció el profeta: voy a abrir la boca pronunciando parábolas, profiriendo cosas ocultas desde la creación del mundo. Después, despidiendo a la multitud, entró en casa. Fueron los discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña. Les contestó: el que sembró la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los súbditos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Los cosechadores son los ángeles. Como se junta la cizaña y se echa al fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y los malhechores, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, en el reino de su Padre, los justos brillarán como el sol. El que tenga oídos, que escuche. Bien, con otras 3 parábolas, Jesús revela progresivamente el misterio del reino de los cielos. La primera, pues la del grano y la cizaña, viene acompañada como la del sembrador de la pasada semana, de una explicación. Se trata de la homilía de un predicador del tiempo de Mateo, que ha actualizado el relato y lo ha aplicado pues a las necesidades de las comunidades. A continuación vienen otras 2 parábolas, la del grano de mostaza y el de la levadura, que ponen de relieve la fuerza irresistible. Los versículos 34 al 35 retoman lo que se dicen en los versículos 10 al 17 y aclaran las razones por las que Jesús habla en parábolas. Examinemos las partes principales del relato. ¿De dónde viene la cizaña? Es la pregunta que se ha planteado. La existencia del mal, a la que el hombre no ha podido dar nunca una explicación satisfactoria, constituye pues un angustioso problema. A eso hay que añadir otro problema que afecta especialmente a los cristianos de las comunidades de Mateo. Habían pasado ya 50 años desde la muerte y resurrección de Jesús, y mirando alrededor comprobaban que sí habían tantas cosas buenas en el mundo, pero que sin embargo el mal no solo estaba también presente, sino que continuaba a florecer y crecer. ¿Cómo era posible que el reino de los cielos, inaugurado por Jesús, no lograse un éxito total e inmediato? La pregunta pues era embarazosa. Algunos la formulaban en términos hirientes y provocativos. Desde que murieron nuestros padres, todo sigue igual que desde el principio del mundo. Está en 2 de Pedro 3:4. El enigma de la existencia del mal exigía y exige una explicación, y el evangelista la da con una parábola de Jesús. El primer personaje que entra en escena es el dueño, que representa a Dios. Él es el que siembra, o es en todo caso el responsable de la calidad de semilla que viene definitiva como buena. Este adjetivo no es banal, hace referencia a aquel estribillo repetido hasta 10 veces en el primer capítulo del Génesis. Y vio Dios que todo era bueno. Todo lo que Dios había hecho era bueno, no en el sentido de que no ocurrieran cataclismos y catástrofes naturales, de que no existiera el dolor, la enfermedad y la muerte, sino que todo era bueno porque estaba perfectamente adaptado
y encauzado a la realización del proyecto del Señor. Bueno, se dice que la creación es buena, como es buena la semilla de la palabra, pues anunciada por Jesús. El segundo personaje es el enemigo, que representa la lógica pues de este mundo. El enemigo pues llega de noche, cuando todos duermen, y siembra la cizaña, pues una graminácea muy semejante al grano que crece hasta alcanzar pues unos 60 centímetros y produce una espiga pues de granos negruzcos. Sus raíces se mezclan con las del trigo y es muy difícil arrancarlas sin arrancar también el trigo. Cuando las mentes están entorpecidas por el sueño y el hombre se abandona a la disipación y a la frivolidad, es en ese justamente el momento en que el enemigo encuentra la manera de introducirse en el campo para sembrar el mal. Basta un descuido y uno termina por adecuarse a la moral corriente, por asimilar los principios de este mundo. No es fácil en un primer momento caer en la cuenta de lo sucedido. El mal de hecho se enmascara frecuentemente como ángel de luz. Es solamente después, a la hora de los resultados, cuando nos damos cuenta del germen de muerte que ha penetrado en la mente y en el corazón. Y aquí fue la razón por la que Pablo recomienda: ya es hora que despierten del sueño. Ahora la salvación está más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se acerca. El tercer personaje que nos resulta simpático, pues, porque nos presenta muy bien, son los siervos. Su reacción mezcla de estupor y desconcierto frente a la constatación de la presencia de la cizaña, que es la que nosotros experimentamos cuando nos damos cuenta de la presencia del mal en el mundo, en la comunidad cristiana, en cada hombre. El diálogo pues entablado con el dueño es conmovedor, muestra el interés de los siervos por el campo, su empeño en la producción. No parecen extraños sino miembros de la familia. En este punto pues es donde se encuentra el mensaje central de la parábola. La pasión y el compromiso de los siervos por la causa del bien le lleva a proponer incluso una acción disparatada. Están dominados por la impaciencia, por el ansia de desembarazarse inmediatamente de la cizaña, no dudan, quieren intervenir de modo enérgico e inmediato. El dueño, por el contrario, no pierde el control, mantiene la calma. No se extraña pues de lo sucedido, no comparte la inquietud de sus siervos. En su respuesta, que ocupa más de un tercio del relato, viene presentada la perspectiva de Dios en este mundo. El bien y el mal no se pueden separar, están destinados a crecer juntos y así hasta el fin. Pero, ¿por qué no se pueden acelerar los tiempos? Si Dios es omnipotente, ¿por qué no elimina inmediatamente todo rastro del mal? Respuesta: porque no es omnipotente de la manera como nosotros lo imaginamos en el poder. La Biblia nunca le atribuye este título, le llama potente o pantocrátor, que no significa aquel que puede hacer lo que quiera, sino que aquel a quien nada se le escapa de las manos. El hombre es libre y Dios lo ha querido iniciar con él una historia de amor, de lo que podría incluso salir derrotado. Su proyecto contempla la presencia del mal, que viene aceptada serenamente como un componente de la vida. Creer que Él es un pantocrátor quiere decir alimentar la convicción
que Él conducirá hábilmente esta historia de amor con cada hombre y que la última palabra decisiva pues será siempre la suya. La presencia de la cizaña, sea que se encuentre en nosotros o en los demás, fastidia enormemente, nos cuesta admitir que no. Quisiéramos abandonarnos a la ilusión de ser perfectos, tener una confirmación de la elevada imagen que tenemos de nosotros mismos. El mal no puede ser justificado, cierto, pero Jesús nos exhorta a considerarlo con los ojos serenos y pacientes de Dios, de tal manera que nos invita a hacer una contemplación de la historia con ojos y mirada paciente. El sorprendente crecimiento del reino de los cielos. A la parábola del grano y la cizaña siguen otras dos, llamadas gemelas porque contienen el mismo mensaje. La desproporción entre el pequeño e insignificante comienzo y el inesperado, fantástico resultado al final. Un granito de mostaza casi invisible da origen a un arbusto capaz de llegar a los 4 metros de altura. Pocos granos de levadura hacen fermentar 50 kilos de harina. La separación serena del mal no significa falta de compromiso. La escena cambia, Jesús no está ya en la barca sino en casa y es aquí donde les explica la parábola a los discípulos, de tal manera que la explicación es muy concreta. Va a decir que lo que está sucediendo en el mundo, pues la buena semilla, pues es el mensaje que él ha traído, él es la buena semilla. Segundo, que el diablo, pues son las gentes que están atentando contra el reino de Dios. Y por último, pues viene el momento del juicio final, cuando dice que hasta allí será el momento en el que serán separados el trigo y la cizaña. Pero hay una nota muy importante que él dice, bueno, mientras están en crecimiento, no hay que arrancar la cizaña, porque incluso arrancaría el trigo. Es el tiempo en el que vivimos entre el bien y el mal, y los cristianos estamos llamados a vivir en autenticidad en medio de las grandes dificultades de la vida. Vayamos pues a la Santa Misa y ahí celebremos este misterio. Gracias por su atención.